Hola queridos hermanos y hermanas, soy María y hoy quiero compartir con ustedes un testimonio que va a sacudir su corazón. Imaginen a un erudito judío, experto en las escrituras hebreas, entrando a un auditorio con una sola misión: destruir la fe cristiana frente a cientos de personas. Pero algo extraordinario sucedió. Sus argumentos comenzaron a desmoronarse y en medio del silencio ensordecedor del público, Dios comenzó a hablar a su corazón. Esta es la historia de Eliyahu Rosenfeld, un hombre que dedicó 20 años a refutar el cristianismo, pero que terminó encontrando al Mesías que siempre había estado en las páginas que estudiaba. Un testimonio de humildad, búsqueda y transformación que los va a emocionar profundamente. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde qué país nos están viendo hoy. Y si aún no están suscritos, los invito con todo mi corazón a que se unan a nuestra familia de Relatos de Esperanza. Si este ministerio bendice su vida, consideren apoyarnos uniéndose al club de membresías de YouTube o con cualquier ofrenda que el Señor ponga en su corazón. Su apoyo nos permite seguir compartiendo testimonios que transforman vidas. Preparen su corazón, porque lo que van a escuchar fortalecerá su fe de maneras que no imaginan. Yo era un erudito de la Torá, armado con siglos de tradición y argumentos irrefutables. Entré a ese auditorio con una sola misión: exponer las contradicciones del cristianismo frente a cientos de personas. Pero algo cambió cuando mis palabras comenzaron a perder fuerza y el silencio del público se volvió ensordecedor. Me llamo Eliyahu Rosenfeld. Tengo 42 años y durante las últimas 2 décadas mi vida entera ha estado consagrada al estudio profundo de las escrituras hebreas. Cada mañana, antes de que el sol despunte sobre Jerusalén, ya estoy sentado frente a los textos sagrados, con mis dedos recorriendo las páginas del Talmud, absorbiendo cada comentario, cada interpretación que los sabios han dejado a lo largo de generaciones. Mi reputación en la comunidad ortodoxa es sólida. Me conocen como un hombre de principios inquebrantables, un defensor feroz de la fe de nuestros padres. Cuando alguien tiene dudas teológicas, acude a mí. Cuando surge una controversia sobre la interpretación de algún pasaje, mi opinión tiene peso. He dedicado mi existencia a esto, sacrificando comodidades, rechazando oportunidades mundanas, todo por la búsqueda de la verdad dentro de nuestra tradición milenaria. Pero ese martes por la tarde, cuando vi el anuncio pegado en la sinagoga, sentí que la sangre me hervía. Conferencia especial: Jesús en las profecías judías, dictada por el pastor David Herrera. Lo leí 2 veces, incrédulo. ¿Cómo se atrevían a promocionar semejante evento en nuestra comunidad? Jesús en nuestras profecías era un insulto, una blasfemia disfrazada de diálogo interreligioso. Esa noche, en mi estudio, rodeado por las estanterías repletas de volúmenes sagrados que llenan cada pared de mi casa, tomé una decisión. No podía permitir que esta distorsión de nuestras escrituras quedara sin respuesta. Tenía que ir a esa conferencia. Tenía que enfrentar públicamente a ese pastor y demostrar frente a todos los asistentes las falacias y contradicciones del cristianismo. Pasé los siguientes 3 días preparándome meticulosamente. Reuní cada argumento clásico contra la interpretación cristiana de nuestros textos. Organicé mis notas sobre la imposibilidad de la Trinidad según el Shema. Repasé los comentarios de Maimónides sobre por qué Jesús no cumplió las profecías mesiánicas reales. Estudié las refutaciones rabínicas a la supuesta divinidad de cualquier hombre. Cada punto estaba afilado como una espada, listo para cortar cualquier argumento que ese pastor pudiera presentar. Mi esposa, Miriam, me observaba con preocupación mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche. Eliyahu, me dijo una madrugada, encontrándome aún despierto entre papeles y libros abiertos, ¿por qué te importa tanto esto? Deja que ellos crean lo que quieran creer. Se trataba de mi deber como estudioso,
como guardián de la tradición. El día de la conferencia llegó. Me vestí con mi mejor traje oscuro, coloqué mi kipá con cuidado y tomé mi maletín repleto de notas y referencias bibliográficas. Mientras conducía hacia el auditorio comunitario, donde se realizaría el evento, ensayaba mentalmente mi intervención. Visualizaba el momento en que me levantaría, tomaría el micrófono y desmantelaría sistemáticamente cada afirmación falsa. Llegué 30 minutos antes. El auditorio ya estaba medio lleno. Reconocí algunos rostros de la comunidad judía, lo cual me alarmó. ¿Qué hacían aquí? ¿Acaso consideraban legítimo este evento? También vi muchos cristianos, identificables por las Biblias que llevaban consigo. Esas versiones con los dos testamentos que nosotros consideramos una corrupción de nuestras escrituras puras. Me senté en la cuarta fila, posición estratégica, ni tan adelante que pareciera agresivo, ni tan atrás que mi voz no se escuchara claramente. Coloqué mi maletín sobre mis piernas y esperé, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. A las 7 en punto, el pastor David Herrera subió al escenario. El pastor David Herrera no era lo que yo esperaba. Había imaginado a un hombre imponente, de voz autoritaria y gestos grandilocuentes, típico de esos predicadores que buscan impresionar con su presencia física. Pero el hombre que subió al escenario era de estatura mediana, vestía un traje sencillo de color gris, y su rostro transmitía una calma que me resultó desconcertante. Comenzó su conferencia con una sonrisa genuina. Buenas noches a todos. Quiero agradecer especialmente a nuestros hermanos judíos que han venido esta noche. Sé que este tema puede resultar controversial, incluso ofensivo para algunos. Les pido paciencia y mente abierta. Sus primeras palabras fueron sorprendentemente respetuosas hacia el judaísmo. Habló de su admiración por la fidelidad judía a las Escrituras, del regalo que el pueblo judío había dado al mundo al preservar la palabra de Dios durante milenios. Incluso citó algunos pasajes del Talmud con precisión, demostrando que había estudiado nuestras fuentes, pero luego comenzó con las afirmaciones que yo había venido a refutar. Proyectó Isaías 53 en la pantalla grande detrás de él. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, leyó con voz pausada. Este pasaje, hermanos, describe con una precisión asombrosa el sufrimiento del Mesías, y la tradición cristiana sostiene que se refiere a Jesús de Nazaret. Sentí que mi momento había llegado. Dejé que continuara unos minutos más, exponiendo su interpretación de Daniel 9 y el Salmo 22. Cuando hizo una pausa para beber agua, me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme y clara. Pastor Herrera, con todo respeto, tengo varias objeciones serias a lo que acaba de presentar. El auditorio se volvió hacia mí. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros incomodidad. El pastor me miró directamente y asintió con la cabeza. Por supuesto, adelante. ¿Cómo se llama usted? Eliahu Rosenfeld. Soy estudioso de la Torá y el Talmud desde hace 20 años. Mi voz resonó con autoridad en el auditorio. Primero, respecto a Isaías 53. La interpretación cristiana de ese capítulo ignora completamente el contexto. Si lee desde el capítulo 52, verá claramente que el siervo sufriente se refiere al pueblo de Israel, no a un individuo. Nuestros sabios, desde Rashi hasta Ibn Ezra, han confirmado esta interpretación durante siglos. Abrí mi maletín y saqué mis notas. Además, el versículo 10 dice, verá descendencia, prolongará sus días. ¿Cómo puede referirse esto a alguien que murió sin hijos a los 30 y tantos años? Es una contradicción evidente. El pastor me escuchaba atentamente, sin interrumpir. Esto me dio confianza para continuar. Segundo punto. El concepto cristiano de la Trinidad es absolutamente incompatible con el monoteísmo judío. El Shema, la declaración más fundamental de nuestra fe, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No tres,
no una Trinidad. 1. Deuteronomio 6:4. La idea de que Dios pueda ser tres personas es politeísmo disfrazado. Miré a mi alrededor. Algunos judíos en la audiencia asentían con aprobación. Los cristianos parecían incómodos. Continué, sintiendo que tenía el control de la situación. Tercero, ustedes afirman que Jesús es el Mesías, pero el verdadero Mesías, según nuestras profecías, traerá paz mundial, reconstruirá el templo, reunirá a todos los judíos en Israel. Nada de esto sucedió durante la vida de Jesús. Por lo tanto, desde una perspectiva judía objetiva, Él no cumplió los requisitos mesiánicos. Es así de simple. Terminé mi intervención y esperé la respuesta del pastor, preparado para refutar cualquier contraargumento que presentara. Pero lo que sucedió a continuación me desarmó completamente. El pastor, David Herrera, bajó del escenario y caminó lentamente hacia donde yo estaba de pie. Se detuvo a pocos metros de mí y con una expresión que solo puedo describir como de genuina humildad, dijo: Eliyahu, gracias por compartir esas objeciones. Son válidas y profundas, y tiene razón en varios puntos. ¿Qué? Me estaba dando la razón. Esto no era lo que esperaba. Tiene razón, continuó, en que el monoteísmo es central para ambas tradiciones. Tiene razón en que las expectativas mesiánicas judías incluyen la paz mundial y la restauración del templo. Y respeto profundamente las interpretaciones rabínicas de Isaías 53. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Pero permítame hacerle una pregunta, Eliyahu. ¿Por qué le importa tanto estar en lo correcto? Porque es mi deber defender la verdad, respondí finalmente, aunque mi voz sonó menos firme que antes. El pastor asintió lentamente. Entiendo, la verdad es importante, sin duda. Pero, ¿puedo preguntarle algo más? En sus 20 años de estudio intensivo de las Escrituras, ¿alguna vez ha considerado seriamente la posibilidad de que las interpretaciones cristianas pudieran tener mérito? ¿O comenzó su estudio ya convencido de que estaban equivocadas? Entonces, ha estudiado las refutaciones, pero ha estudiado directamente los textos con mente abierta, permitiendo que las palabras hablen por sí mismas antes de filtrarlas a través de las interpretaciones tradicionales. Siempre había leído las Escrituras a través del lente de los comentarios rabínicos, las interpretaciones aceptadas, las explicaciones aprobadas por la tradición. Permítame compartir algo más sobre Isaías 53, continuó el pastor, regresando al escenario. Usted mencionó que se refiere al pueblo de Israel como el siervo sufriente, pero considere el versículo 8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si el siervo sufriente es el pueblo de Israel, ¿cómo puede ser herido por la rebelión del pueblo de Israel? El pueblo herido por la rebelión del pueblo. ¿No sugiere esto que el siervo es alguien distinto del pueblo? Los comentaristas rabínicos ofrecían explicaciones, por supuesto, pero nunca me habían parecido completamente satisfactorias. Y respecto a la Trinidad, el pastor continuó: no estamos hablando de tres dioses, sino de un Dios que se revela de tres maneras. Considere Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué el plural? Considere las apariciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que acepta adoración y habla como Dios mismo. Hay misterio en la naturaleza de Dios que tal vez no puede reducirse a nuestras categorías humanas simples. Sentía que el piso bajo mis pies se volvía menos sólido. Y sobre las profecías mesiánicas, el pastor proyectó otra diapositiva. Tiene razón en que el Mesías traerá paz mundial, pero consideró que las profecías hablan de dos venidas del Mesías. Una como siervo sufriente, otra como rey conquistador. Daniel 9:26 dice que el Mesías será cortado, ejecutado antes de la destrucción del segundo templo.
Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, si Daniel tiene razón, el Mesías ya vino y fue ejecutado antes del año 70. Miré alrededor del auditorio y vi que varios rostros ya no me miraban con la misma atención que al principio. Algunos habían desviado la vista, otros cuchicheaban entre sí. Una mujer judía que yo conocía de la sinagoga me miraba con lo que parecía ser compasión, pena. Mi estrategia se estaba desmoronando. Había venido a demoler argumentos débiles con la fuerza de la lógica rabínica, pero este hombre no estaba presentando argumentos débiles. Estaba señalando inconsistencias en mis propias posiciones, haciendo preguntas que yo nunca me había permitido considerar seriamente. Eliahu, la voz del pastor me trajo de vuelta al momento presente. Puedo ver que es un hombre de profunda convicción y estudio serio. Lo respeto enormemente, pero ¿puedo hacerle una última pregunta antes de continuar con la conferencia? ¿Qué perdería si estuviera equivocado? Simplemente sé que no lo estoy. Mi número está en los folletos de la entrada. El pastor continuó hablando, presentando más pasajes, más conexiones entre las profecías hebreas y la vida de Jesús. Yo apenas escuchaba. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, preguntas incómodas y una sensación creciente de vértigo intelectual. Cuando la conferencia terminó, salí del auditorio rápidamente, evitando el contacto visual con cualquiera. No quería ver la decepción en los rostros de los judíos que habían esperado que yo destruyera los argumentos cristianos. No quería ver la satisfacción en los rostros de los cristianos que habían presenciado mi fracaso. Conduje a casa en silencio absoluto, sin siquiera encender la radio. Las calles de Jerusalén pasaban ante mis ojos como imágenes borrosas. Llegué a casa pasadas las 10 de la noche. Miriam ya estaba dormida. Me alegró no tener que enfrentarla, no tener que explicar cómo había ido la confrontación que yo había anticipado como una victoria aplastante. Me quité la chaqueta y la corbata, dejándolas caer sobre una silla, y caminé directamente hacia mi estudio. Cerré la puerta con cuidado y me quedé de pie en medio de la habitación, rodeado por las estanterías que contenían mi vida entera. Miles de páginas de sabiduría rabínica, comentarios talmúdicos, códigos de ley judía, interpretaciones que se remontaban a generaciones anteriores a Cristo mismo. Todo ese conocimiento acumulado, toda esa tradición inquebrantable, ¿podía estar incompleto? No, era una pregunta ridícula. El cansancio me estaba jugando una mala pasada. Había sido una noche larga y emocionalmente agotadora. Lo que necesitaba era dormir, y por la mañana todo volvería a tener sentido. Pero no dormí. Me quedé despierto hasta el amanecer, dando vueltas en la cama, con las palabras del pastor Herrera resonando una y otra vez en mi mente. ¿Por qué le importa tanto estar en lo correcto? ¿Qué perdería si estuviera equivocado? ¿Alguna vez ha considerado seriamente la posibilidad, la Tanaj completa, sin el Nuevo Testamento que los cristianos habían añadido? Abrí en Isaías 53, decidido a leerlo nuevamente y encontrar la claridad que había perdido la noche anterior. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Intenté leer sin escuchar las voces de los comentaristas en mi cabeza, sin repetir automáticamente las interpretaciones tradicionales que había memorizado. Solo yo y el texto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otro pasaje que los cristianos citaban constantemente como profecía mesiánica sobre la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estaba permitiendo que las interpretaciones cristianas infiltraran mi pensamiento. Necesitaba volver a las fuentes rabínicas, recordar las explicaciones apropiadas, pero no lo hice. En lugar de eso, seguí adelante, como alguien que no puede dejar de tocar una herida,
Abrí en Daniel 9, el pasaje sobre las 70 semanas. Había estudiado este capítulo innumerables veces, siempre con los comentarios de los sabios guiándome, pero ahora lo leía como si fuera la primera vez. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, según Daniel, el Mesías tenía que haber venido y sido ejecutado antes de esa fecha. ¿Cuántos candidatos mesiánicos judíos fueron ejecutados antes del año 70 y dejaron un impacto duradero en la historia mundial? Yo conocía la respuesta, aunque me resistía a admitirla. Pasaron los días, una semana completa en la que apenas pude concentrarme en mis responsabilidades normales. Durante las oraciones matutinas en la sinagoga, mi mente divagaba. Cuando otros me hacían consultas sobre interpretaciones de la ley, mis respuestas eran distraídas, superficiales. Miriam finalmente me confrontó una noche durante la cena. Eliahu, ¿qué te pasa? ¿Has estado actuando extraño desde esa conferencia? ¿Sucedió algo? Era la sensación de que el suelo firme, sobre el cual había construido toda mi identidad, se estaba convirtiendo en arena movediza. Esa noche, solo en mi estudio nuevamente, tomé una decisión que me hizo sentir como un traidor. Saqué mi laptop y busqué en línea una copia de los Evangelios. No la versión cristiana completa con el Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Eso todavía me parecía un sacrilegio, sino simplemente los textos del Nuevo Testamento por sí solos. Los descargué con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera cometiendo un acto prohibido. Y tal vez lo era. En mi comunidad, leer el Nuevo Testamento era considerado peligroso, innecesario, potencialmente contaminante. Pero tenía que saber. Si iba a rechazar algo, si iba a dedicar mi vida a refutarlo, ¿no debería al menos conocerlo directamente en lugar de solo a través de las caricaturas y refutaciones que otros habían hecho? Abrí el Evangelio de Mateo y comencé a leer. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de tormento interno, de lectura secreta, de preguntas que me quitaban el sueño. Leí los 4 evangelios completos, tomando notas meticulosas, comparando cada afirmación con las profecías del Antiguo Testamento que conocía de memoria. Lo que descubrí me perturbó profundamente. Jesús de Nazaret no era el personaje que yo había imaginado. Mis únicas referencias habían sido las descripciones hostiles del Talmud y los resúmenes despectivos que circulaban en círculos rabínicos. Pero al leer sus palabras directamente, encontré a alguien completamente diferente. Encontré a un rabino judío que citaba las Escrituras constantemente, que desafiaba las tradiciones humanas cuando contradecían el corazón de la Torá, que llamaba a Israel al arrepentimiento y a una relación auténtica con Dios. Sus enseñanzas sobre amar al prójimo, sobre la hipocresía religiosa, sobre la misericordia versus el ritual vacío, todo resonaba con los profetas hebreos que yo amaba, y los detalles de su vida encajaban con las profecías de una manera que no podía ser coincidencia. Nacido en Belén, como predijo Miqueas 5:2, de la línea de David, realizando señales milagrosas como predijo Isaías 35, entrando a Jerusalén en un burro, exactamente como especificó Zacarías 9:9, traicionado por 30 piezas de plata, como dijo Zacarías 11:12, y su muerte. La descripción de la crucifixión en los evangelios correspondía punto por punto con el Salmo 22 y con Isaías 53. Las manos y pies horadados, la burla de los espectadores, la sed, el reparto de su ropa, la muerte sustitutoria por los pecados de otros. Pero lo que más me impactó no fueron las profecías cumplidas, sino algo más sutil,
fue la forma en que sus seguidores, todos judíos devotos, lo describían. No lo presentaban como un dios griego descendiendo del Olimpo, sino como el cumplimiento de todo lo que el judaísmo había estado esperando. Ellos no veían a Jesús como un rechazo del judaísmo, sino como su culminación. Una noche, después de 2 semanas de esta agonía intelectual y espiritual, tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien. No podía seguir lidiando con esto solo. Y la única persona que parecía capaz de entender lo que estaba experimentando era el pastor David Herrera. Busqué el folleto que había tomado del auditorio aquella noche, encontré su número telefónico y antes de poder convencerme de no hacerlo, marqué. «¿Hola?», respondió una voz cálida. «Pastor Herrera, soy Eliahu Rosenfeld. Nos conocimos en su conferencia hace 3 semanas». Hubo una pausa breve. «Eliahu, por supuesto. ¿Cómo está?» Necesito hablar con usted, a solas, sin audiencia. ¿Sería posible?» «Por supuesto», respondió sin vacilar. «¿Cuándo le vendría bien?» Nos encontramos 2 días después en una pequeña cafetería lejos de mi vecindario, un lugar donde nadie de mi comunidad me reconocería. Llegué antes que él, nervioso, mirando constantemente por encima del hombro, como un criminal esperando a su cómplice. Cuando el pastor entró, me reconoció inmediatamente y se acercó con una sonrisa genuina. Se sentó frente a mí y pidió un café. No hubo pequeñas charlas triviales. Ambos sabíamos por qué estábamos allí. «He estado leyendo los evangelios», dije sin preámbulo, mi voz apenas un susurro. Decir esas palabras en voz alta hacía que todo fuera más real, más aterrador. Si él se sorprendió, no lo demostró. Simplemente asintió y esperó a que continuara. «Y he estado revisando las profecías, sin los comentarios rabínicos, sin las interpretaciones tradicionales. Solo yo y el texto». Mis manos temblaban alrededor de la taza de café. «Pastor Herrera, estoy aterrorizado». «¿De qué tiene miedo, Eliahu?» «De todo», admití, y sentí un nudo en la garganta. Si lo que estoy comenzando a ver es verdad, entonces toda mi vida ha sido una mentira. Todo en lo que he creído, todo lo que he enseñado a otros, toda mi identidad se desmorona. Mi familia me rechazará. Perderé mi posición en la comunidad. Los rabinos que me formaron me verán como un traidor. Mis amigos de toda la vida me darán la espalda». Hice una pausa, sintiendo lágrimas amenazando con salir. Y la parte más aterradora es que una parte de mí quiere que ustedes estén equivocados. Quiero encontrar el error fatal en los argumentos cristianos, la contradicción que lo desmantele todo, para poder volver a la comodidad de mis certezas anteriores. El pastor tomó un sorbo de su café, mirándome con esos ojos llenos de compasión que ya me resultaban familiares. «Eliahu, ¿puedo compartir algo de mi propia historia?» Asentí. «Yo no crecí como cristiano», comenzó. «De hecho, fui un ateo militante durante mis años universitarios. Estaba convencido de que la religión era el opio del pueblo, una muleta para los débiles mentales que no podían enfrentar la realidad. Me burlaba abiertamente de los creyentes, debatía con ellos, escribía artículos satíricos sobre la fe. Esto me sorprendió. No era la historia que había esperado escuchar. Entonces, algo sucedió. Mi hermana menor, a quien yo adoraba, fue diagnosticada con leucemia a los 19 años. La vi deteriorarse durante meses, y en medio de ese sufrimiento atroz, ella mantuvo una paz que yo no podía comprender. Seguía hablando de Jesús, de su amor, de su presencia con ella incluso en el valle de sombra de muerte. Su voz se quebró ligeramente. Cuando murió quedé destrozado, pero también quedé inquieto, porque había visto algo en ella que mi ateísmo no podía explicar. Una dimensión de realidad que mi materialismo científico no podía alcanzar. ¿Y eso lo convirtió?, pregunté. «No inmediatamente», respondió. «Primero vino la ira. Estaba furioso con Dios por llevársela.
lo cual era irónico porque supuestamente yo no creía en Dios. Luego vino la búsqueda. Comencé a leer, a investigar, con la intención de demostrar que el cristianismo de mi hermana era una ilusión hermosa pero falsa. Se inclinó hacia adelante. Pero cuanto más investigaba, más descubría que la evidencia apuntaba en la dirección opuesta a la que yo quería. La historicidad de Jesús. Los testimonios de los primeros seguidores que murieron por sus afirmaciones, la explosión del movimiento cristiano en el contexto hostil del Imperio Romano, las profecías cumplidas, todo apuntaba hacia algo que mi cosmovisión atea no podía acomodar. ¿Y qué hizo? Luché durante casi un año, porque aceptar que Jesús era quien decía ser significaba admitir que había estado equivocado sobre todo. Significaba reconocer que había desperdiciado años burlándome de la verdad. Significaba cambiar mi vida entera. Hizo una pausa significativa. Pero finalmente llegué a un punto donde tuve que elegir. ¿Iba a seguir la evidencia hasta donde me llevara? ¿O iba a aferrarme a mis ideas preconcebidas porque eran cómodas y familiares? Elegí la verdad, Eliahu. Y sí, fue aterrador. Sí, perdí amigos. Sí, mi familia pensó que me había vuelto loco. Pero encontré algo que ninguna de esas pérdidas pudo igualar. ¿Qué encontró? Encontré la paz que mi hermana había tenido. Encontré propósito. Encontré una relación con Dios que no se basaba en rituales o reglas, sino en amor y gracia. Y encontré que la verdad, aunque costosa, siempre vale más que la mentira cómoda. Nos quedamos en silencio por un momento. El ruido de la cafetería, las conversaciones de otros clientes, el sonido de la máquina de espresso, el tintineo de las tazas. Parecía distante, como si estuviéramos en una burbuja apartada del mundo. «No estoy intentando convertirlo, Eliahu», dijo finalmente el pastor. «No puedo hacer eso, y no lo haría aunque pudiera. Lo que estoy diciendo es esto. La verdad no teme al escrutinio, solo el orgullo lo hace. Si el judaísmo tradicional es verdadero, resistirá su examen honesto. Si Jesús es quien dice ser, eso también se mantendrá bajo investigación sincera». Me miró intensamente. «Pero tiene que estar dispuesto a seguir la verdad hasta donde lo lleve, incluso si lo lleva a lugares que nunca imaginó ir. Esa es la única forma de vivir con integridad intelectual y espiritual». Salí de esa cafetería sin respuestas claras, pero con algo más valioso: permiso para seguir buscando sin culpa. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. Continué con mis rutinas externas, las oraciones matutinas, el estudio en la sinagoga, las comidas de Shabbat con la familia, pero por dentro estaba atravesando una revolución silenciosa. Leí todo lo que pude encontrar, no solo los evangelios, sino también los escritos de judíos mesiánicos, personas como yo que habían crecido en el judaísmo tradicional y llegado a reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Sus historias resonaban con la mía de maneras que me estremecían. También estudié las objeciones rabínicas con renovada intensidad, buscando desesperadamente algún argumento que desmontara lo que estaba descubriendo. Pero cuanto más estudiaba, más endebles me parecían esas objeciones. Muchas se basaban en malentendidos del cristianismo, en versiones distorsionadas de lo que los cristianos realmente creían. Otras simplemente ignoraban la evidencia textual porque no encajaba con las conclusiones predeterminadas. Una noche, mientras Miriam dormía, me arrodillé en mi estudio rodeado de libros sagrados, tanto judíos como cristianos ahora, y oré como nunca antes había orado en mi vida. Hashem, susurré, usando el título reverente que siempre había usado para Dios. Necesito saber la verdad, no lo que mi comunidad quiere que crea, no lo que es conveniente o seguro. La verdad. Si Yeshua es el Mesías, si es realmente quien dijo ser, entonces muéstramelo de una manera que no pueda negar. Y si no lo es, entonces líbrame de esta confusión y devuélveme a la certeza que una vez tuve.
No esperaba una respuesta inmediata, no esperaba un rayo de luz del cielo ni una voz audible, pero lo que experimenté en ese momento fue algo que nunca podré explicar adecuadamente con palabras. Sentí una presencia. No algo externo, sino algo que llenó la habitación y simultáneamente llenó mi interior. Era como si capas y capas de resistencia intelectual, de orgullo, de miedo, simplemente se disolvieran. Y en ese espacio que quedó, hubo una claridad tan brillante que casi me hizo llorar. No fue una revelación de nuevos datos o argumentos, fue algo mucho más profundo. Fue el reconocimiento súbito de que todo, absolutamente todo, en las escrituras hebreas que yo había estudiado durante 20 años, señalaba hacia esta persona, Yeshua de Nazaret. No era que los textos hubieran cambiado, sino que mis ojos finalmente podían ver lo que siempre había estado allí. El Cordero Pascual, cuya sangre salvó a Israel de la muerte en Egipto. Un símbolo de la sangre del Mesías que salvaría de la muerte espiritual. El maná del desierto, una prefiguración del pan de vida que descendería del cielo. La serpiente de bronce levantada en el desierto para sanar a quienes la miraban, una imagen del Mesías levantado en una cruz para la sanidad espiritual de quien creyera. El sistema entero de sacrificios del templo, que yo había estudiado meticulosamente, cobraba un nuevo significado. ¿Por qué Dios había instituido un sistema donde la sangre de animales cubría temporalmente el pecado? Porque estaba señalando hacia el sacrificio definitivo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo de una vez por todas. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo, una mezcla de alivio, asombro, temor y una alegría inesperada que comenzaba a brotar desde algún lugar profundo de mi ser. Yeshua. Susurré el nombre que había evitado pronunciar durante toda mi vida. Si eres realmente el Mesías, si eres el Hijo de Dios, entonces te acepto. Perdóname por los años de rechazo, por la dureza de mi corazón, por mi orgullo intelectual. Te necesito. Necesito lo que hiciste en esa cruz. Necesito tu gracia porque toda mi vida de estudio y observancia religiosa no me ha dado la paz que estoy sintiendo en este momento. No sé cuánto tiempo permanecí arrodillado allí. Cuando finalmente me levanté, el amanecer estaba comenzando a iluminar el cielo. Miré por la ventana de mi estudio hacia las calles de Jerusalén despertando, y todo parecía diferente. No es que el mundo exterior hubiera cambiado, sino que yo había cambiado por dentro de una manera fundamental. Sabía lo que venía, las conversaciones difíciles, las confrontaciones, el rechazo, la pérdida de todo lo que había definido mi identidad externa. Pero por primera vez en 3 meses sentí paz. La conversación con Miriam fue tan dolorosa como había anticipado. Lloró, me gritó, me acusó de traicionar a nuestra familia, a nuestros ancestros, a todo lo sagrado. Pasamos semanas durmiendo en habitaciones separadas. Pero yo seguí orando, seguí siendo paciente, seguí demostrando con mi vida que este cambio no me había convertido en un hombre diferente, solo en un hombre más completo. Cuando finalmente se lo conté a mi rabino principal, un hombre que había sido mi mentor durante años, me miró con una mezcla de dolor y decepción que me partió el corazón. Eliahu, me dijo, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Estás intercambiando la verdad que te formó por una ilusión cristiana. Rabino, respondí con respeto pero firmeza, no estoy abandonando la verdad que me formó. Estoy encontrando su cumplimiento. Todo lo que usted me enseñó sobre las Escrituras sigue siendo verdadero, solo que ahora veo la imagen completa. No me convenció. Y cuando la noticia se extendió por la comunidad, comenzó el proceso doloroso, pero predecible. Algunos me confrontaron directamente, intentando hacerme recapacitar. Otros simplemente dejaron de hablarme.
Mi nombre se volvió un murmullo, un ejemplo de advertencia, una historia triste sobre un estudioso brillante que había sido seducido por la apostasía. Perdí mi posición de enseñanza en la sinagoga. Perdí muchas de las amistades que había cultivado durante décadas. Algunos miembros de mi familia extendida me declararon muerto ritualmente, sentándose Shiva por mí como si hubiera fallecido físicamente. Pero también encontré algo completamente inesperado, una comunidad nueva, judíos mesiánicos que entendían exactamente lo que estaba experimentando porque ellos mismos habían caminado el mismo sendero doloroso. Cristianos gentiles que me recibieron con amor genuino, sin exigir que renunciara a mi herencia judía o mis prácticas culturales. Y encontré una relación con Dios que era radicalmente diferente de lo que había conocido antes. Ya no era solo un estudioso analizando textos antiguos, tratando de cumplir con cada detalle de la ley para ganar favor divino. Era un hijo amado, perdonado no por mi erudición o mi cumplimiento meticuloso, sino por la gracia de un Mesías que había pagado el precio que yo nunca podría pagar. Hace 6 meses de aquella noche en el auditorio, 6 meses desde que el pastor David Herrera me hizo esa pregunta simple pero devastadora. ¿Por qué le importa tanto estar en lo correcto? Ahora entiendo la respuesta. Me importaba estar en lo correcto porque mi identidad completa estaba construida sobre ello. No podía permitirme estar equivocado porque significaría perder todo. Pero lo que descubrí fue que solo cuando estuve dispuesto a perder todo, encontré lo que realmente importaba. Todavía estudio las Escrituras con la misma intensidad que antes. Todavía me sumerjo en los textos hebreos, en los comentarios rabínicos, en las interpretaciones tradicionales, pero ahora los leo a través de los ojos de alguien que ha encontrado la clave que desbloquea su significado más profundo. Miriam todavía no entiende mi decisión, pero he visto un ablandamiento gradual en su corazón. A veces me hace preguntas, con cautela, sobre lo que creo ahora, y yo respondo con paciencia, sin presión, confiando en que el mismo espíritu que abrió mis ojos puede abrir los suyos si ella está dispuesta. El otro día, mientras caminaba por las calles del barrio judío de Jerusalén, pasé junto al auditorio donde todo comenzó. Me detuve por un momento, recordando al hombre que había entrado allí hace 6 meses, tan seguro de sí mismo, tan lleno de certeza intelectual, tan blindado contra cualquier verdad que amenazara su sistema cuidadosamente construido. Y sonreí, porque ese hombre ya no existe. En su lugar hay alguien más humilde, más abierto, más libre, alguien que aprendió que la fe verdadera no teme a las preguntas honestas, que la verdad no necesita ser defendida con ira o miedo, que Dios es lo suficientemente grande como para soportar nuestras dudas y lo suficientemente amoroso como para encontrarnos en medio de ellas. Ya no defiendo argumentos, ya no peleo batallas intelectuales para demostrar que tengo razón y otros están equivocados. Ahora simplemente vivo una relación con el Mesías que siempre estuvo allí en las páginas que estudié durante 20 años, esperando pacientemente a que mis ojos se abrieran para verlo. Y esa relación, con todo lo que me costó encontrarla, vale infinitamente más que todo lo que perdí.